Estamos por aquí. Bien. Recuerdo que ya estuvimos viendo la comparecencia del 798, donde pues se podía continuar por los trámites de juicio rápido, que sería el artículo 800 y siguientes, donde en esa misma comparecencia el Ministerio Fiscal nos pedía que continuáramos por juicio rápido y nos acusaba formalmente diciendo que había presentado un escrito de acusación. Ante ese escrito de acusación, el acusado siempre va a tener las dos posibilidades, o bien conformarse, es decir, estar de acuerdo, ¿vale? Estar de acuerdo con los hechos narrados por el Ministerio Fiscal, con la calificación. La calificación siempre es englobar los hechos dentro de un tipo, dentro de un delito de los del Código Penal. En este caso, conducción bajo los efectos del alcohol o de las drogas o de alguna sustancia, etcétera, etcétera. Y también, en tercer lugar, estar de acuerdo con la pena que le piden. En el caso que traíamos de ejemplo en la clase pasada, siempre sería pues una multa o unos trabajos en beneficio de la comunidad, que son dos tipos de pena que se pueden poner, y accesoria o unida, una retirada del permiso, si era alcoholemia, durante un tiempo determinado, normalmente pues hasta un año. ¿Qué consigue el acusado ahora ya condenado con esa expresa conformidad? Pues lo que consigue es un beneficio genérico, que es la reducción de las penas. Si la pena que le pide el Ministerio Fiscal es de 12 meses, pues se le va a reducir en un tercio, ¿vale? Esa condena, pues cumpliría 8 meses de retirada de permiso de conducción y de no poder conducir vehículos a motor. Si le hemos puesto, pues esos 12 meses de trabajo en beneficio de la comunidad, igualmente se le reduce la pena. Lo que quiere decir que al final la condena que le vamos a imponer en sentencia va a ser de la pena reducida, ¿vale? Recordar que una cosa es la pena en abstracto, lo que nos dice el Código Penal, que se castiga, el delito de lesiones se castigará con pena de prisión de tanto a tanto, y otra es la pena en concreto que se le pide y que finalmente es la que se va a imponer o a conformar en este caso, ¿vale? La otra posibilidad que tiene el acusado en esta comparecencia, que nosotros normalmente la llamamos comparecencia del artículo 798, pues es manifestar que no está conforme, bien con los hechos, bien con la calificación, bien con la pena, ¿vale? Pueden ser bastante distintas cosas. Y en ese caso, el procedimiento termina sin conformidad y tenemos que tramitar la citación para juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un órgano, en este caso el juzgado de lo penal, que se va a encargar como órgano enjuiciador de celebrar la vista y dictar sentencia. Y ya luego en un futuro ejecutar esa sentencia. Pero el procedimiento ya va a salir del juzgado de guardia o del de violencia, dependiendo del delito, hacia un órgano superior, un órgano encargado de enjuiciar, con un señalamiento hecho, ¿vale? Tener muy claro que las funciones del juzgado de guardia o del juzgado de violencia de género, si se trata de un delito de violencia, no se paran en el momento de la no conformidad, sino que tenemos que encargarnos de preparar o terminar de preparar el juicio. Es lo que llamamos el señalamiento mediante la agenda de juicios rápidos y la citación de las partes, los testigos, peritos y demás pruebas que se pueda practicar en el acto. Aquí vamos a hacer ahora un pequeño, explicar una cosilla sobre los requisitos, la admisión de la prueba, aunque la citemos nosotros, quién es el encargado de hacerla, ¿vale? El señalamiento de agenda de juicios rápidos, ya explicamos que hoy en día se hace de forma automática. En la aplicación, en nuestro programa, existe una pestañita donde se accede a una agenda tipo almanaque, donde se introducen los datos del procedimiento, los intervinientes aparecen porque está conectado y nos ofrece la primera vista disponible o la primera sesión en los juzgados que nos corresponden. En Santa Cruz, en nuestro caso, pues en Madrid ocurre lo mismo con los juzgados de Madrid. En fin, está todo organizado telemáticamente para que los señalamientos de los juzgados de instrucción cuando están de guardia o los violencias de género se vayan ordenando en el tiempo y en los juzgados que les corresponden, ¿vale?
Antiguamente se permitía cierta flexibilidad en los juzgados, de forma que nosotros manualmente podíamos elegir más o menos la fecha, pero de un tiempo para acá, pues ya simplemente automáticamente nos da la fecha más cercana. Pues el próximo, dentro, eso sí, recordar la fecha que pusimos de señalamiento dentro de los 15 días. El próximo día 1 de marzo a las 9:30 en el juzgado de lo penal, número 3 de Santa Cruz, de Madrid, de Pontevedra o de Urense, donde sea. ¿Vale? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que en un espacio corto de tiempo, desde que ocurrió el hecho hasta que tenemos la vista, pues se vaya a celebrar todo. Eso favorece no solo a que la justicia funcione más rápido, sino también que toda la prueba, testigos, peritos, perjudicados, el propio imputado, puedan estar disponibles para el tribunal. Si celebramos dentro de un año y medio, el testigo no está, el otro vive en otra ciudad, en fin, se complica todo, ¿vale? Detallitos del primer punto, la conformidad, ya lo dijimos. Aunque se dicte en la propia comparecencia, se documenta y se notifica. Y característica principal, al ser de conformidad, no puedo ir contra mis propios actos, ya he dicho que estoy de acuerdo, es firme, ¿vale? Eso quiere decir que no se puede recurrir. Cuando dicte sentencia el juzgado de lo penal en una no conformidad, ahí sí, ahí cabe poner recurso. Hoy lo veremos también. Y por último, el requerimiento. Yo pregunto si vimos el requerimiento el último día o no lo vimos. En documento, creo que no lo vimos. En este caso, voy a subirlo de aquí un segundito. A ver si lo tengo por aquí. Vale. Esto es una parte que se hace al final del procedimiento, normalmente cuando ya le hemos notificado la sentencia al condenado, en esta ocasión ya condenado, y le hacemos cumplir o le intentamos requerir para que se sepa que está lo que tiene que cumplir cada una de las penas que tiene que cumplir en su momento. Antes se discutía si esta parte es ya una ejecución o forma parte del procedimiento. En mi opinión, ya es una parte de ejecución porque los juzgados de lo penal se dedican a eso, se dedican a hacer cumplir las penas que se han puesto. Vamos a ver por aquí, requerimiento del condenado. Ya lo tengo. Ah, pero ustedes no lo están viendo de momento. Un segundito, comparto esto. Vale. Díganme si se ve. Sí. Vale. Este es uno muy sencillito, de un juicio rápido, en el que tenemos a ver. Repito la operación. A ver si se abre. ¿Se ve ahora? Sí. Vale. En este caso hemos dictado una sentencia y al señor, pues en este caso le hemos puesto una condena por el delito que sea de multa, una pena de multa. En el derecho penal español, las penas que se pueden poner van desde la prisión a los trabajos en beneficio de la comunidad, la localización permanente, la multa, algunas penas accesorias y las medidas cautelares. Las medidas accesorias. Las medidas accesorias no son penas del estilo normal, sino que se imponen en sustitución de las penas. Ejemplo claro para entenderlo, no vamos a meter en prisión a una persona que ha cometido un delito por su esquizofrenia más que acreditada. Se sustituye y se le ponen medidas de seguridad, ¿vale? No medidas accesorias, sino medidas de seguridad, ¿vale? Eso lo contempla el Código Penal. Pues esas son las penas que se pueden poner. Y además de penas o medidas de seguridad, se pueden poner medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares tenemos desde la imposición de una fianza, el alejamiento, las prohibiciones que se establecen, tanto de comunicar como de aproximarse a personas, lugares, etcétera, prohibiciones de residir, prohibiciones de acudir, en definitiva, una serie de medidas que protegen o bien a las personas o bien a los bienes que considera el Código Penal y durante un tiempo determinado.
¿vale? Si eso se pone como una condena, el alejamiento, por ejemplo, o la orden de protección se pone como una pena, estaríamos hablando de que va en la sentencia como una pena más. Si se acuerda durante un procedimiento para proteger a la víctima, estaríamos hablando de medida cautelar, ¿vale? La diferencia entre pena en una sentencia y medida cautelar durante un procedimiento puesta, en este caso, por un auto, ¿vale? Las consecuencias de no cumplir con una condena y no cumplir con una medida cautelar no siempre son las mismas, ¿vale? Entonces, el cometer un delito, pues, es un quebrantamiento de condena o un quebrantamiento de medida cautelar. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta diligencia de requerimiento? Le vamos a dejar firmado por el señor que ha entendido qué penas se le han puesto y le estamos no obligando, pero sí requiriendo para que las cumpla. En este caso, le pedimos que pague la multa a la que se le ha condenado. Se le calcula 960 euros y se le pide. Normalmente en instrucción nos suelen decir que no tienen el dinero en el momento y no lo tienen disponible. Si fuera una multa muy baja y la persona llevara el dinero, lo pudiera conseguir en el día, se le da un número de cuenta y lo ingresan y esa pena de multa ha quedado pagada, ¿vale? En principio, con esta pena no habría que hacerle nada más, sino simplemente advertirle que el sistema de penas de multa funciona a una razón de días multas, a una comparación de días multa. A ti te pueden condenar a 2 días multa y cada día se le atribuye un valor. 10 euros día. Tendrás que pagar 2 por 10, 20 euros. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que si no lo pagas, se te castiga con una conversión de la pena. Es esta parte que ustedes ven aquí. Responsabilidad personal subsidiaria, y fíjense qué curioso, artículo 53 del Código Penal, cada 2 multas que no pagues, cada 2 días de multa que no pagues, un día de prisión, un día de privación de libertad. Como pueden ustedes imaginar, esto está hecho pues para que se cumpla la pena de multa. Si no, le saldría muy barato a todo el mundo no pagar esas multas, ¿vale? En estos requerimientos, que son la parte final de nuestras diligencias urgentes y juicio rápido, le tendremos que requerir de todas y cada una de las penas que se le hayan puesto en esa sentencia de conformidad. El juzgado de guardia o el juzgado de violencia de género solo practicará este requerimiento en 2 casos. 1, ante una sentencia de conformidad y 2, ante una medida cautelar, una orden de protección que se acuerde para durante el procedimiento, ¿vale? Vamos a enviar el procedimiento al juzgado de lo penal, pero el juez ha decidido ponerle a esa persona una prohibición de comunicarse con fulanito, ¿vale? O con fulanita. Tendremos que requerirle para que cumpla esa medida cautelar. Muy importante que no se nos olvide nunca realizar el requerimiento. Y muy importante todavía más, si cabe, es saber que no es nuestra responsabilidad, ¿vale? ¿Quién practica el requerimiento? El letrado de la Administración de Justicia. ¿Qué ocurre en estos santos juzgados de España? Pues que lo hacen los funcionarios rápido porque suele ser tarde, en fin, lo que sea. Si tienen un letrado que funcione, que cumpla todas las funciones, se le avisa cuando tengan ustedes realizado esto para que compruebe que está bien o por lo menos para que asuma realmente la responsabilidad y se le explique. Si hay mucho detenido o es un juzgado de guardia del 53 de Plaza Castilla que tiene 20 juicios rápidos, va a ser imposible que se le requiera uno a uno y entonces pues se hará por el funcionario, ¿vale? Dicho eso, terminaría el procedimiento con la firma de este documento. El señor ya se va esperando. Si nos ha dicho esto, por ejemplo, que no puede pagar la multa, cuando el procedimiento llegue a ejecución en los juzgados de lo penal, le volverán a llamar y entonces ya se pondrá en marcha la parte de ejecución de cada una de las penas, ¿vale? La ejecución en penal sigue las normas genéricas y simplemente lo que vamos a tener que hacer es requerirle a la persona para que cumpla. Si ustedes han estado viendo las noticias últimamente, ha habido el famoso caso del rapero Pablo Hasél o Gesell, o no me sé cómo se llama, que resultó condenado a cumplir una pena de prisión de 9 meses. Pues no tanto por la
lo que están hablando de las canciones y tal, sino por un quebrantamiento, ¿vale? A él ya se le había condenado en una ocasión, se suspendió el ingreso en prisión, volvió mediante esa nueva injuria o ese nuevo delito que se le achacaba a quebrantar, y en la segunda ocasión, pues bueno, ahí ya sí que se te transforma en prisión o se te condena a unos 9 meses de prisión. Se le dio un tiempo voluntario para ingresar en prisión. Ese sería el requerimiento en una pena de privación de libertad. Le doy un plazo normalmente de 20 días para el ingreso voluntario en prisión. Si al cabo de ese tiempo la persona no se ha presentado en ningún centro penitenciario para ingreso, se ponen en marcha pues las órdenes de busca y detención. En este caso pueden ser incluso la que hablábamos directamente de búsqueda, detención para ingreso inmediato en prisión, ¿vale? No hay nada más que localizarlo y llevarlo al centro penitenciario más cercano al tribunal que le haya condenado. Eso es lo que ha ocurrido finalmente con este señor en la Universidad de Lleida. Entró la policía, lo detuvo para ingresarlo en prisión. Importante que se le hubiera requerido, porque si por mucho que me condenen a prisión, si yo no se me ha dicho que entre, no se me ha marcado un plazo, no tengo por qué ir, ¿vale? Todo funciona de esa manera. La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, por ejemplo, se te requiere para que elabores un plan de cumplimiento. Si tú tienes que trabajar 30, 40 días en beneficio de la comunidad, tienes derecho a establecer pues una cronología. Voy a trabajar los lunes, miércoles y viernes. Voy a trabajar solo sábados y domingos, ¿vale? Tengo la obligación, y así se me requiere, para que vaya cuando me avisen esos servicios para elaborar. La consecuencia de no cumplir todo eso siempre vuelve a ser cometer un posible delito de quebrantamiento de condena, ¿vale? Vamos a volver aquí. Bueno, hasta ahora habíamos visto que la conformidad, si se dan los requisitos de los delitos que vimos al principio, de qué tipo de delito es, las penas que se piden en abstracto, si el delito es uno de los que se pueden conformar, poníamos en marcha el procedimiento. Tenemos que tener en cuenta también estos requisitos del artículo 801. Para la posible conformidad, que no exista la personación de acusación particular. Nosotros tenemos en el procedimiento a las distintas partes, al denunciante, que puede ser perjudicado o puede haber otros perjudicados, y al denunciado, que puede ir pasando de distintas figuras, desde investigado hasta acusado o condenado, ¿verdad? Como hemos visto. Si se persona la acusación particular, que eso significa no solo el perjudicado directo, sino distintas acusaciones, que no voy a entrar en eso ahora, pero que actúen junto al Ministerio Fiscal para perseguir el posible delito. Tenemos desde el denunciante, la víctima, el perjudicado o también la acusación popular en algunos casos, recuerden eso, ¿vale? Si se diera ese caso, no podemos directamente conformar, sino que tenemos que tener en cuenta este articulito, el 800.4. Nos dice que nos pararemos antes del 798 y que le daremos un plazo improrrogable no superior a 2 días. Esto hay que aprendérselo tal cual, porque es algo que no suele ocurrir en los juzgados. Siempre la acusación particular, vamos a decir que se esconde o que se adhiere a lo que dice el Ministerio Fiscal, y así nos facilita que podamos conformar siempre. Pero si hubiera discordancia o no estuvieran de acuerdo en la acusación, es decir, el fiscal pide X y la acusación particular entiende que tiene que pedir más, otra pena distinta o por otro delito distinto, nos encontraríamos en ese supuesto difícil para conformar ese mismo día por el servicio de guardia. Para eso está el 800.4. Nos dice que en 2 días presentarán su escrito de acusación e intentaremos entonces sí el trámite de conformidad, con la peculiaridad de que el acusado, si se conforma, será con la pena más grave por los delitos más graves, ¿vale? Es el trámite de conformidad que llamamos normal, porque se da en el trámite de diligencias previas, procedimiento abreviado. Todo esto que estamos viendo es materia de un práctico que les pusieron, no lo voy a decir el año. Sí, es verdad. Y que lo van a hacer la próxima semana de tarea.
El práctico que vamos a hacer va a ser diligencia urgente y es un examen de un año anterior. No le voy a decir el año el año que fue, pero está todo relacionado con lo que estamos comentando ahora. Da la casualidad que lo estoy viendo y está saltando el 804, acabas de decirlo ahora mismo, ¿verdad? Sí, 804. 804. Sobre todo para los que estamos ya de interinos, que nos creemos muchas veces que el trámite siempre es igual y la ley tiene pues para todas las posibilidades. Por ejemplo, el 800.4 es algo que no se suele ver, ¿vale? Normalmente, aunque está la víctima del delito, el denunciante o la víctima de violencia, por ejemplo, aunque están allí, no suelen constituirse en acusación particular como parte personada que va por su lado, sino que siempre se une a lo que dice el fiscal. Eso en la mayor parte de casos ocurre así, el fiscal califica bien, pide penas altas, pues vamos con él y ya está, no hay ningún problema. Pero hay veces en los que no es así, pues para ese caso estaría esto. Volveríamos a intentar la conformidad, en ese caso con la pena más alta y los hechos de mayor gravedad. Si se puede conformar, le aplicamos el tercio de reducción, sentencia de conformidad y requerimiento. Si no se puede conformar, no quiere conformarse, señalamiento, citaciones a testigos, peritos y resto de prueba, si se puede, y remisión de toda la causa al penal para celebrar, ¿vale? Que es lo que nos queda solo por ver. Otro requisito es que el delito esté castigado con pena de hasta 3 años de prisión, multa cualquier cuantía o cualquier duración y hasta 10 años si se trata de otras penas. Esta pena es en abstracto. Y si se trata de la pena de prisión, la pena en concreto no debe superar los 2 años, ¿vale? ¿A quién le suena algún caso muy sonado en el que una persona tonadillera haya ingresado en prisión con una pena que podía no superar los 2 años de prisión? ¿A alguien le suena algún caso de esos? Pues la cuestión estaba ahí. El articulito dice que en cuanto a la suspensión de las penas privativas de libertad, se puede suspender, lo que implica que no ingreses en prisión, cuando no supere los 2 años, ¿vale? Pero dice podrá, el tribunal podrá o podrá no suspenderla. Cuestión que ocurrió en contra de toda la doctrina hasta el momento, en el caso que yo tengo en mente, a ver si alguno me está siguiendo y lo ve. Voy a hacer una cosa aquí. Vale, esta no es la plantilla que yo tenía. Voy a subir la otra, que la tengo en esta parte. Un segundito nada más. ¿Sabemos de qué estamos hablando? Tania dice que la Pantoja. Esa misma. Pues sí, señor, la Pantoja le ocurrió eso. Le castigaron con ingreso inmediato en prisión. Bueno, inmediato, la ingresaron en prisión. Un segundo. Y Ángela dice que no cree que la Pantoja salga en el práctico. La Pantoja ingresó en prisión, sí, señor. Se le podía haber suspendido, pero en ese caso, pues no se suspendió. Denme un segundo porque lo tengo en la otra parte, a ver si lo cargo bien y acierto. Vamos a intentar entender ahora qué ocurre cuando el hecho, que lo podemos seguir llevando por diligencias urgentes y juicio rápido, es de violencia de género. A ver si no me equivoco de plantilla. Me equivoqué de plantilla. Vale, aquí. Pues no, esta no es tampoco. Un segundo. Vale, esta. Aquí. Voy a guardarla un segundito nada más, ya estamos. Pero bueno. Ahora. En el práctico que vamos a hacer, ya les voy a mandar la relación de artículos. Verán que hay artículos de ley de enjuiciamiento criminal y ley de enjuiciamiento civil. O sea, eso, ¿por qué creen ustedes que hay artículos de ley de enjuiciamiento criminal
y ley de enjuiciamiento civil, si estamos hablando de diligencias urgentes, ¿qué creen ustedes que solicitaron en estas diligencias urgentes? 2, cargar. Listo. Ahora. No, los tiros no van por ahí, Antonio. Son unas diligencias urgentes y hay artículos de ley de enjuiciamiento civil. ¿Por qué hay artículos de ley de enjuiciamiento civil si estamos hablando de penal? Y hay artículos de penal también. Pero hay una relación. Fíjense cómo hicieron el práctico en el que relacionaron artículos de ley de enjuiciamiento civil. Eso tiene una explicación muy sencilla que la van a ver enseguida. Miren, aquí tienen lo de la suspensión de la pena de libertad que yo les decía. Conformidad con una pena que no supere los 2 años. ¿Por qué? Porque sé que el juez me lo va a suspender. Normalmente en la comparecencia que hablábamos el otro día del 798 ya se pronuncia el Ministerio Fiscal sobre si pide que se suspenda o no. Pero la decisión final, sepan que siempre va por decisión del juez, ¿vale? Aunque normalmente suele hacer caso a lo que le estaba diciendo el Ministerio Fiscal y la suspende, ¿vale? Todo esto, cuando ustedes oyen que se ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, pues suele ser en estos temas, en estos asuntos, ¿vale? Se llega a un acuerdo en cuanto a la pena máxima o la pena que le vamos a imponer para poder suspenderla, ¿vale? A cambio de eso, la responsabilidad civil se establece en una cantidad cualquiera y, pues bueno, las partes quedan más o menos satisfechas. Pues ahí tenemos una posibilidad de jugar un poco con esas penas y con esas cantidades. Miren, si no hay conformidad, ya sabemos que hacemos el señalamiento por agenda de juicios rápidos, citamos a las partes, a los testigos y a los peritos y nos vamos al trámite ya en el juzgado de lo penal por los artículos 786 a 788, que no los vamos a ver a fondo hoy porque pertenecen al procedimiento abreviado, pero en el penal sería exactamente igual. ¿Qué es lo importante de aquí? Una cosita que parece un poco rara, porque acabamos de decir que señalamos en el juzgado de guardia y citamos a los testigos que nos proponga la parte, o sea, a la prueba. Pero la prueba ustedes saben que tiene que admitirse, ¿vale? Pues el artículo nos dice que nosotros citaremos a los testigos, citaremos a los peritos y a cualquier otra parte que... cualquier otro interviniente que nos puedan proponer, casi siempre testigos o testigo perito, como mucho. Bien, quien va a admitir realmente, que es esta pregunta que les ponemos aquí, es el órgano enjuiciador. Es decir, al juzgado de lo penal al que llegue ese pleito ese asunto para celebrar juicio, hará una valoración de las actuaciones y dictará el primer auto, admitiendo o no la prueba propuesta en el juzgado de guardia o en el juzgado de violencia de género. Y le va a dar igual que ya estén citados, ¿vale? Lo que hace el juzgado de instrucción o el juzgado de guardia es adelantarse, ya que tengo a todo el mundo allí delante, el día ese que le hemos tomado declaración, dejarlo citado para el juicio. Pero eso no quiere decir que esa prueba esté admitida. Eso realmente es importante, pues es una preguntita un poco trampa, porque parece que al citarlo ya estamos diciendo que sí, que ese testigo es válido y va a comparecer. Es el juzgado de lo penal el que admite, ¿vale? ¿Quién cita a los testigos y a los peritos? Juzgado de guardia o de violencia. ¿Quién admite la prueba? Juzgado enjuiciador, juzgado de lo penal. Una vez que estamos allá, vamos a decir allá como juzgado de lo penal, ya hemos terminado la guardia, lo hemos remitido sin conformidad, es decir, para juicio. ¿Cabe una nueva conformidad en el juzgado de lo penal? Del tipo, oiga, me lo he pensado mejor y ahora sí quiero acogerme a la conformidad. La respuesta correcta es sí, es decir, se puede acordar una conformidad, la persona puede reconocer los hechos. Oiga, sí, yo iba conduciendo, me había tomado más de una copa y tal, o había consumido tal sustancia, y es verdad que tuve un accidente contra la valla y rompí la valla, ¿vale? Lo reconozco. ¿Estoy conforme con qué? Pues aquí nos encontramos con la diferencia que muchas veces no se esperan, la persona que dilata el procedimiento y ya llegará. En el penal la conformidad no funciona igual. En el penal la conformidad no es obligatoriamente la reducción en 1/3. En el penal estás en manos del Ministerio Fiscal.
porque la conformidad que te va a ofrecer ya no es la misma que te garantizaba la ley en el juzgado de guardia, 1/3 menos de la pena. No, no. Ahora a lo mejor, en vez de pedirte 2 años y 6 meses, te pido 2 años y 3 meses, pero te sigo metiendo en prisión. O no te bajo de 2 años, aunque el tercio te lo hubiera bajado. Me explico un poco lo que quiero decir. Se puede llegar a un acuerdo mediante una conformidad, pero ya no funciona la reducción del tercio. Lo que se aplica en el juzgado de lo penal es el 787, donde hay una posible conformidad con la máxima pena que te pidan. El Ministerio Fiscal lo que puede hacer es modificar la calificación, modificar el número de la cantidad de pena que te pide y adaptarla un poco en función de ese acuerdo, pero ya no está obligado a la reducción del tercio. Por lo tanto, siempre es bueno mirar esas cosas, calcularlo con el abogado antes de decir que sí o decir que no. Miren, si estamos en el juzgado de lo penal y por cualquier motivo no se puede celebrar ese día, que hemos señalado dentro de los 15 días siguientes, se produce un nuevo señalamiento. ¿Quién hará este nuevo señalamiento? Ahora sí, señalará el juzgado de lo penal correspondiente. Lo hará conforme a su agenda y lo que hacemos es marcarle en la ley que será el día inmediato, el día más inmediato posible y que en todo caso será en los 15 días siguientes. El juzgado de guardia o el de violencia teníamos 15 días por agenda automática, ¿recuerdan? Si ese señalamiento no se puede celebrar porque no comparece la gente, porque ocurre cualquier fallo y hay 2 juicios seguidos, porque la sesión se alarga mucho y hay que posponer juzgados, porque falla un perito, porque una de las partes se pone enferma, 1000 cosas que pueden pasar. Suspensión, nuevo señalamiento, día inmediato posible, día más inmediato o 15 días siguientes, ¿vale? Y por último, una vez que se celebre ya en el penal, sentencia, 3 días para terminar la vista, ¿vale? 3 días desde que termine el juicio. Sí, perdón. Sí, estoy medio alérgico de la calima, disculpen. Tener en cuenta que hay veces en las que hemos señalado para un día, pero el juzgado de lo penal establece varias sesiones. Pues terminar la vista sería cuando termine esa última sesión y quede el juicio visto para sentencia, ¿vale? Muy bien. La última parte. La pregunta que les hice antes, que veo que se quedaron ahí con... Hay artículos de la ley de enjuiciamiento civil dentro de ese práctico. ¿Por qué? Porque solicitaron medidas civiles. Dentro de las urgentes solicitaron medidas civiles. Vale, hay los artículos 770, 771, el 608 para en caso de que nos pidan ejecución. Todos esos articulitos los van a tener que ver para ese práctico, ¿vale? Ahora vamos poco a poco. Ok. Miren, en el examen de auxilio, para los que estamos matriculados para el próximo examen de auxilio, se supone que la parte de recursos de cada procedimiento, tanto en civil como en penal, no nos debería entrar. Bueno, ya hemos dicho en más de una ocasión que no nos podemos fiar mucho de eso. Cositas que nos pueden preguntar relacionadas, porque verdad que la sentencia sí que nos entra. Acabamos de ver el plazo de 3 días. Aquí, plazo de 3 días desde que termine el juicio. ¿Vale? Y el recurso, ¿cabe recurso contra la sentencia del penal? Ya hemos visto que el de la conformidad que dicta el juzgado de guardia es firme porque te estás conformando. No cabe recurso alguno, salvo para la situación personal. Bueno, pero contra la que dicte el juzgado de lo penal cabe, sí que cabe, ¿vale? Y son los mismos plazos en el juicio rápido que en las diligencias previas procedimiento abreviado, porque estos 2 juicios los celebra el juzgado de lo penal. Podríamos entender que el recurso contra su sentencia siempre es el mismo. Pues no. Para los juicios rápidos es más rápido. Para los procedimientos abreviados, que llamamos PA normalmente, es un poquito más. Les hemos puesto este cuadrito que es bastante claro y resuelve pues casi las 6-7 preguntas que nos pueden hacer sobre plazos en el recurso de apelación contra las sentencias de los penales, ¿vale? Bien sea un juicio rápido que llega del juzgado de guardia o del de violencia, bien sea un procedimiento abreviado. Todo recurso de apelación tiene 3 pasos.
se formaliza el escrito de apelación, el escrito de recurso, se da un traslado a las otras partes para alegar en contra de él, normalmente impugnando el recurso, y por último, un plazo para resolverlo, ¿vale? El órgano que tiene que resolver el recurso, resuelve, ¿vale? Finalmente dicta su sentencia. En el juicio rápido vamos a tener normalmente 5, 5 y 5, ¿vale? Sentencia en el juzgado de guardia o en el juzgado de violencia, si hay conformidad, 3 días. Sentencia del recurso de apelación, si hubiera, del recurso de apelación me refiero a la sentencia que dicte el penal, 5 días para resolver. Por lo tanto, 5, 5, 5. Sin embargo, en un procedimiento abreviado nos vamos a 10, 10 y 10. El juzgado de lo penal habrá resuelto en 5 días y tendremos 10 días para que resuelva el recurso de apelación la audiencia provincial que le corresponda. Vale, ahí tienen más o menos un cuadrillo. Los de auxilio, no preocuparse tanto porque se supone que no nos van a hacer ese tipo de preguntas, pero por si acaso, pues ya lo vamos tocando. Cuando veamos diligencias previas y procedimiento abreviado, volveremos sobre los recursos en el paso que nos toque, ¿vale? ¿Qué ocurre si uno de estos hechos es un delito en el ámbito de la violencia sobre la mujer? Pues bueno, entramos en un mundo, ¿vale? Que es el mundo de la violencia de género o la violencia sobre la mujer. Yo no voy a empezar aquí a explicar todo, porque quiero orientarlo a la parte que nos toca en este tema, que es la orden de protección y una medida cautelar muy concreta en el artículo 544 de la ley, ¿vale? Importante ese artículo. Que se tramitan las diligencias urgentes, pero sí voy a introducirlo de manera muy rápida, ¿vale? Casi todos tenemos ya, porque llevamos años y años con esta legislación, tenemos un poco la idea de cuáles son los delitos de violencia de género, violencia sobre la mujer. Efectivamente, siempre que se ejerza cualquier tipo de violencia sobre una mujer, podemos estar ante un delito de violencia sobre la mujer, pero tienen que concurrir algunos requisitos más para que se aplique esa legislación, ¿vale? Una cosa es que exista un delito contra una mujer y otra es qué trámite procesal le vamos a dar, qué legislación y sobre todo qué artículos del Código Penal le vamos a aplicar a ese autor de un delito. ¿Dónde vamos a encontrar toda esta teoría o todo este desarrollo de qué es y qué no es violencia sobre la mujer? Ley de enjuiciamiento criminal para el trámite procesal, ¿vale? Artículo 14 nos da la competencia, está un poquito más adelante, y salteado en distintos artículos de la ley nos va introduciendo diferencias en los casos de violencia sobre la mujer. Y todo el elenco de medidas de protección que va desde medidas en el ámbito social y económico hasta medidas en el ámbito judicial y penal, ¿vale? Penal y civil y desde el punto de vista de competencia en los propios juzgados de violencia, en esta ley orgánica es una ley integral de protección, ¿vale? La 1/2004 de 28 de diciembre. Medidas de protección integral contra la violencia de género. La idea general que tienen que tener ustedes en la cabeza es que a estos delitos que están englobados en la violencia de género se les da un tratamiento procesal, judicial y de despliegue de medidas de protección distinto y sobreprotegido, vamos a decir, o más protegido que otro delito que no fuera contra una mujer, el mismo hecho contra un hombre, porque se ha considerado que la desprotección era mayor, ¿vale? La víctima del delito, en este caso mujer, se ha hecho pues acreedora o ha necesitado esa protección que le hemos dado a través de toda esta ley, ¿vale? También los números hablaban pues de un desmesurado número de delitos frente a los que se podían cometer ante hombres, ¿no? Entonces, ese escudo de protección se despliega mediante esta ley orgánica de protección. El ámbito objetivo, ya creo que lo hemos dicho, se puede definir con cualquier hecho que se realice contra una mujer y que le afecte a su integridad física. Hablamos desde homicidio, asesinato hasta lesiones, psicológica, el maltrato psicológico, contra su libertad sexual o libertad ambulatoria e incluso contra la libertad de decisión de la mujer, ¿vale? El Tribunal Supremo en algunas ocasiones ya ha sentenciado que además de que se den los requisitos que vamos a ver ahora,
cualquier tipo de violencia que demuestre una superioridad y lesione alguno de estos bienes a una mujer ya constituye el delito. Y le añadimos una serie de requisitos que el propio tribunal ha venido definiendo durante el dictado de su sentencia, ¿vale? Con lo que llamamos la jurisprudencia. La víctima debe ser mujer, evidentemente. El agresor, que es el autor del delito, debe ser hombre. Hasta aquí hay unos matices, pero vamos a dejarlo de momento sin entrar mucho en esa doctrina, porque ha ido cambiando también. Debe ser el cónyuge o situación análoga. Aquí incluimos expareja, excónyuge, relaciones de afectividad más o menos duraderas, cualquier tipo de relación que, a juicio del juez, porque aquí siempre estamos diciendo que quien lo valora, todos estos requisitos, va a ser el juez de guardia o de violencia al que le toque, que se plantee en el ámbito de una relación de pareja o expareja, ¿vale? Y que esa violencia, esos hechos que han alterado la integridad física o psicológica de la mujer, se traduzcan por una discriminación en cualquier sentido, ¿vale? Aquí hemos puesto por razón de sexo, desigualdad, pero puede ser por cualquier otro tipo de discriminación. En ese sentido, lo que intenta el legislador prohibir es ese exceso de poder por fuerza física o por abuso de cualquier otro tipo, económico o lo que sea, de hombre hacia mujer. Así se plantea desde siempre la distinción del procedimiento en unos supuestos y en otros delitos de este ámbito. ¿Vale? Ante eso, ¿qué nos interesa a nosotros estudiar? ¿Qué es lo que nos afecta de puertas adentro en el juzgado? Nos interesa saber cuáles son los delitos, que bueno, para la oposición no es muy importante, pero ya sabemos un poco que todos esos relacionados pueden ser lesiones, homicidios, malos tratos habituales, no habituales, amenazas, injurias, un ámbito bastante grande con esos requisitos. Segundo, ¿quiénes son los órganos competentes para conocer? En este caso, la ley de planta judicial distribuye desde los juzgados especializados en violencia, únicos, exclusivos, hasta los mixtos, como hemos visto, y órganos y tribunales también con sus atribuciones específicas en materia de violencia de género, desde las audiencias provinciales a los TCJ, subiendo hasta el propio Tribunal Supremo. Bien, y lo que nos interesa saber sobre todo es ese despliegue de medidas en el ámbito penal, civil y procesal, ¿vale? Que se despliega con la orden de protección y con la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Qué queremos hacer en este caso? Dotar de una protección integral a las víctimas de este tipo de delitos, a esas mujeres que denuncian o esos hechos que se ponen en conocimiento. Se le dota a través de la orden de protección de un abanico de medidas que van desde el propio trámite, que es más privilegiado en ese sentido procesalmente, no porque le dé ningún privilegio, pero también le otorga la posibilidad de solicitar medidas concretas, todas las de la Ley 1/2004, que incluye, como hemos dicho, soluciones alojativas, te mando un piso porque estás en peligro, te busco esto, te llevo, hasta soluciones económicas, gastos de un alquiler, transporte, ayuda económica por víctima de violencia, ¿vale? Acompañamiento, intérprete, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones que ya garantiza la ley se potencian de alguna manera con la ley 1/2004. Esta ley tiene medidas en muchos ámbitos, ¿vale? Cuando nos toque echar una leída, un resumen que tenemos, verán que hay medidas en todos los ámbitos, incluso en la publicidad, en las administraciones públicas. Hay derechos de la funcionaria víctima de violencia de género, un montón de innovaciones, pues bueno, que han contribuido a bajar el número de delitos en este sentido. Requisitos que tenemos que tener en cualquier delito que entre por un juzgado para que se pueda tramitar y, en su caso, conceder una orden de protección. Piensen que la orden de protección siempre va a ir destinada a las dos cuestiones que más preocupan a una pareja o expareja. Uno, la protección de la víctima, la mujer, cómo la protegemos, alejando al agresor e impidiendo que se comunique con ella. Son los dos puntos que tenemos a priori que proteger. Alejarlos al uno del otro, prohibirle, sobre todo a él, que se acerque a ella o a cualquier sitio donde pueda estar. Y por otro lado, situación familiar, si es que existe, cómo la resolvemos de una forma
cautelar rápida, instantánea, hasta que puedan solucionarlo en la vía civil, ¿vale? Es la primera vez que nos entran artículos de derecho civil, ¿verdad? Nos empiezan a sonar aquí. ¿Por qué? Pues porque lo normal de estos delitos es que se produzcan en el ámbito familiar o con ocasión de la ruptura familiar, ¿verdad? De la pareja con o sin hijos. Pues bueno, pues todas esas cuestiones que normalmente se regularían en un proceso civil de divorcio o de guardia y custodia de los niños menores, se regula en un día en la guardia por diligencias urgentes, con o sin conformidad, con o sin orden de protección. ¿Vale? ¿Por qué se hace esto? Pues porque está en riesgo, existe una situación de riesgo para la vida o la integridad física o psíquica de la víctima, en este caso la mujer objeto de, que ha sufrido el delito. Por lo tanto, las dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta es qué delito estamos hablando, tiene que ser un delito de los de violencia de género, y en segundo lugar, no que esté cometido, ojo, por eso pone indicios, ¿vale? Que tengamos indicios de que se ha cometido. El propio atestado, la propia denuncia de la persona nos valdrá para tener cumplido este primer requisito. Y segundo lugar, que el juez considere que la víctima está en riesgo. La situación de riesgo, pues cada uno la valora, el juez sabe cómo tiene que hacerla y tiene que ser una situación de riesgo. No es que le haya pegado a la mujer, sino que existe el riesgo de que le pueda pegar, con lo cual también se cumple casi en muchas de estas situaciones, pues se puede cumplir. Miren, el artículo 544, ter, debemos aprendérnoslo bastante bien y casi de memoria, yo creo, porque es un articulito que regula cómo se tramita dentro de las diligencias urgentes o en cual, no voy a decir dentro, suele ocurrir casi siempre dentro del procedimiento de diligencias urgentes y juicio rápido, porque la mayoría de los delitos que se cometen de violencia sobre la mujer entran o caben en ese procedimiento. Pero nada impide que en un procedimiento abreviado, que en un sumario, se tramite una orden de protección. Por lo tanto, el 544 ter engloba unas medidas cautelares, que son las que están dentro de la orden de protección, y principalmente se tramitan en los juicios rápidos. Con lo cual, a nuestra comparecencia del 798, para que ver si el tío se conforma o no se conforma, en los supuestos de violencia sobre la mujer, añadiremos otra comparecencia para ver si se acuerda o no se acuerda algún tipo de protección. ¿Vale? ¿Qué medidas son las que se pueden tomar? En cada una de las vertientes, en la vertiente penal, ya lo hemos dicho, prohibición de acercarse, prohibición de residir, prohibición de acercarse al domicilio, a lugares que frecuente la víctima, a su trabajo, a cualquier otro lugar donde se encuentre, ¿vale? Son las medidas que se suelen acordar en cuanto a la limitación de movimiento del agresor. Usted no puede ir aquí, usted no se puede acercar allí, no se puede acercar a ella. Establezco un radio de 300 metros, de 500 metros desde la persona. Usted, si la ve, tiene que alejarse a esa distancia. Eso en cuanto a la protección. Segundo lugar, de comunicación. Usted no puede llamarla, usted no puede enviarle WhatsApp ni redes sociales, Instagram. Se limita toda esa comunicación para proteger de alguna manera la tranquilidad de la víctima. Vale. En cuanto al orden penal, en el orden civil ya lo hemos dicho, desde la atribución del uso de la vivienda a los menores que puedan existir, en favor de los menores, de los hijos menores que quedan un poco ahí en esa ruptura, hasta la imposición de una pensión por compensatoria o de alimentos. Todas las medidas que en civil podemos tomar en un divorcio o en una guardia y custodia, también se pueden acordar aquí. Peculiaridad, esas medidas civiles se han tomado, como digo, de manera urgente, se dicta un auto y se acuerdan, pero tienen una duración. De los que ya los hemos estudiado, ¿quién me explica cuánto duran esas medidas civiles? ¿Cuál es la vigencia de esas medidas civiles? Mientras yo voy buscando lo que les quería enseñar hoy. Otra de las cosillas que les quería enseñar hoy. ¿Cuánto duran esas medidas civiles de una orden de protección? Ya te contestaron. Tania te contestó 30 días, Reme 30 días. Vale. Pero así 30 días y ya está. ¿O cómo lo... Reme contestó 30 días hábiles.
Sí, pero ¿cómo funcionan esos 30 días? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Yo digo que el uso de la vivienda es de Pepita porque tiene al hijo menor en la guardia y custodia, se lo damos a ella. Y le pongo además el pago de 300 euros por los hijos menores. ¿Cómo, cuánto dura eso? Sí, 30 días, pero ¿qué va a pasar después? ¿Cómo enlazamos unas medidas civiles en un procedimiento penal? ¿Cómo las trasvasamos a un verdadero procedimiento civil? ¿Qué nos dice el 544 al final? Bueno, pues voy a ir poniendo esto que es lo que quería ver. Ángela te dice que tienen que presentar una demanda. Reme, Javi para que se prorrogue y Reme que son provisionales. Bien, pues mira, más o menos estoy con todos ellos de acuerdo. ¿Vale? Esas medidas, primero, se adoptan con carácter provisional, correcto, se llaman medidas cautelares. Segundo, tienen una vigencia máxima de 30 días y en ese plazo se podrá, no es obligatorio, Ángela, se podrá presentar el procedimiento civil correspondiente, sea un divorcio o una guardia y custodia. Sí, perdón. Si se presenta en ese procedimiento, se prorrogarán, como bien decía Javi, creo, por otros 30 días, si no me equivoco yo. Sí, sí. Efectivamente. Y se podrán acordar en ese procedimiento nuevas medidas que las cambien. Sí, vaya, hombre. Bueno, voy a intentar, a ver dónde lo tengo aquí. Vamos a ver una comparecencia y un auto donde se acuerdan esas medidas. Vale, ven este primero. Hasta aquí, a ver si lo puedo hacer un poquito mayor. ¿Se ve? Sí. Vale, aquí tenemos una sencilla comparecencia en un juzgado del artículo 544 ter. Vamos a intentar cada una de las partes dar su versión sobre si se acuerda o no se acuerda este paquete de medidas penales y civiles. En este caso, bueno, pues está el juez, está el letrado, la denunciante, está el investigado también, fulanito de tal con su abogado, y está el Ministerio Fiscal. Bueno, al primero que se le da la palabra es al Ministerio Fiscal, y que el Ministerio Fiscal dice que sí, que en función de tal quiere que se acuerde una orden de protección en favor de la víctima, por lo que sea, porque hay indicios del delito, porque este tío es un peligroso, es un criminal peligroso, según su histórico penal, ¿vale? Hay un testigo que dice que ha visto los delitos, ha sido detenido y tal. ¿Qué medidas interesa? Aquí las tenemos. En el orden penal, que el señor no se acerque y no comunique por ninguna manera, ni se aproxime a 200 metros de ella, su domicilio, lugar de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuánto quiere que duren estas medidas el Ministerio Fiscal? Hasta que se sustancie o termine con una sentencia firme. Bien. Y además pide la atribución de la guardia y custodia de los menores, del hijo menor a la madre, que se le dé en consecuencia el domicilio común, 150 euros de alimentos y un régimen de visitas para el padre, bueno, pues el normal, los fines de semana alternos, cuando salga del colegio y que lo retorne el lunes al mismo lugar, al colegio por la mañana. Eso es lo que pide el fiscal. Luego podemos ver también que le damos la palabra a las otras partes. Yo ya lo hice más grande aquí. Bueno, hasta aquí un detalle que no viene al caso. Concedida la palabra al investigado, dice que no hay indicios, que él no ha cometido ningún delito y que no hay situación de riesgo para, bueno, este nombre no debería estar aquí, pero bueno, no hay riesgo ninguno. Y además que ella ni siquiera pidió la orden en la policía. O sea que, bueno, se realiza esta comparecencia, cada una de las partes dice lo que quiere o no quiere pedir y queda para que el juez resuelva en resolución aparte y motivada. ¿Qué tipo de resolución será esta? ¿Qué dictamos? ¿Una providencia, una sentencia o un auto?
¿Qué creen ustedes? Pues dictaremos. Ángela dice que un auto. Perfecto. Dictaremos el auto por el que se concede o no se concede la orden de protección. En el caso que tenemos aquí, creo que es que no se le concede, no sé por qué, pero lo vamos a poder ver. Lo interesante del auto, todo auto tiene la misma forma, los hechos, los razonamientos jurídicos y la parte dispositiva. Pues bueno, aquí nos cuenta un poco lo que ha ido pasando, se dicta la comparecencia del 544, nos menciona, fíjense, está la ley antigua, la ley del 27-2003, ahora tenemos la 1-2004, pues bueno, tenemos aquí un poco de teoría que pone el juez para la solicitud de orden, pero aquí vemos la base de la teoría. La orden de protección le da un estatuto de integral protección, medidas cautelares civiles y penales y otras medidas que puede ser por ley de asistencia o protección social, tal y como hemos visto hasta ahora. Medidas civiles, medidas penales. La duración, vigencia máxima de 30 días. Si en este plazo se empieza el procedimiento civil, ¿vale?, por un representante de la jurisdicción civil, permanecerán en vigor 30 días siguientes a la presentación de la demanda. O sea, 30 más 30. Se supone que en esos 30 más 30 es tiempo suficiente para que ya un juzgado civil acuerde medidas provisionalísimas, medidas provisionales, medida cautelar en tal sentido, ya se supone que puede pasar al ámbito civil. Notificamos todas las cuestiones, se le informa a la víctima, estos son otros derechos que tiene por ley. Bien, nos cuenta lo que pidió el fiscal, que es lo mismo que acabamos de ver, nos contará que el investigado no quiso esas medidas y ahora hablará sobre los requisitos. Dice, no hay relación de la situación objetiva de riesgo. Es muy difícil sostener que hay situación de riesgo porque la perjudicada se niega a prestar declaración en sede judicial. No quiere que se adopte ninguna medida. Después de explicarle de forma cumplida por su abogada cuáles son las medidas. O sea que la señora no quiere de ninguna manera que le pongan ninguna orden. Pues bueno, el juez tiene en cuenta eso, tiene en cuenta que no hay situación de riesgo y dice que no ha lugar a la orden de protección solicitada. Lo mismo que dice que no, podía haber argumentado que sí que existe riesgo y acordaría. Y entonces tendría en cuenta cuáles son las medidas. De ese auto, nosotros, una vez que lo notifiquemos al señor y a las partes, es cuando simplemente requeriríamos para que cumpla las cosas. Oiga, no se puede usted acercar, no puede usted comunicar. Recuerde que si lo hace, se enfrenta usted a un nuevo delito, un delito que es quebrantar estas medidas cautelares. ¿Vale? No sé si se entendió más o menos. Bueno, pues en principio, una vez que esté dictado, el auto se notifica, se requiere. Del artículo 544 ter hay un par de cosillas más que nos quedan por ver. Nos dice en el punto tercero, nos dice dónde se puede pedir esta orden de protección. No es solo en el juzgado, ¿vale? Existen unos formularios en todas las policías. También nos dice el 544 en concreto. Si vamos a ese punto tercero, voy a ir para decírselos en concreto, se puede presentar en las distintas oficinas de... ¿Dónde está? Aquí. Ante el fiscal o ante el juez, en las policías de todos lados y en las oficinas de atención a víctimas o incluso en los ayuntamientos. O sea que el ámbito para pedirla es muy amplio. Si vas al ayuntamiento y lo dices, te va a asistir el abogado o abogado del ayuntamiento para presentar esa orden de protección. ¿Vale? Nos habla el artículo de las competencias territoriales, pero bueno, en principio ya sabemos que lo normal es encontrarnos en un juzgado de guardia, si estamos en un día festivo o inhábil, o en el propio de violencia sobre la mujer. Nos habla de la existencia de formularios, los que estemos en juzgados de lo penal lo hemos visto seguro, los que estemos en violencia ni te digo, son esos tochitos que vienen junto con el atestado de la policía, donde la señora, de su puño y letra escrito,
toda la situación. Ese formulario es el fiel reflejo de todo lo que le ha pasado. ¿A quién denuncio? ¿Cuántos hijos tengo? ¿Situación económica? En fin, un montón de preguntas y la solicitud de orden, efectivamente, de lo que necesita la señora. Y, por último, el anotar la orden, ¿vale? No se trata de una condena, sino de una medida cautelar. Hemos dictado un auto con unas medidas, pero hay que comunicarle esa medida a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través del 112 y a través de la comunicación con las policías, y hay que registrarla. La última parte del artículo 544 ter nos dice que se registrará. Existe un registro para la protección de víctimas de violencia de género. Nosotros introducimos, cada juzgado que dicte una orden de protección, con todas las medidas o con algunas medidas, inscribirá a través de esta base de datos, la llamada SIRAG. El letrado de la administración es el encargado de meter esos datos. Introducirá los datos, pues que ponen la persona, el delito, la orden, las medidas que se han acordado, la vigencia que tiene, y se comunica. De forma que, dime, Seo. Te pregunta Ángela si van por niveles. Si van por niveles, ¿quién? Pero no entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere? No lo sé. Entiendo que son los formularios, eso, si va por algún tipo de nivel o algo. Dale al micro. Las órdenes de protección. No, por niveles no. Protección. ¿Te refieres a, como dice Tania, si es un nivel alto, medio? Sí, eso viene así en los atestados. La policía hace una valoración, pero... No, pero espera, eso es el riesgo. Sí, ya entiendo la pregunta. No, en el atestado, una de las diligencias policiales que tiene que hacer el cuerpo que sea, la policía que sea, es valorar, en función de lo que hayan conseguido, valorar la situación de riesgo. Ellos tienen un protocolo y establecen un nivel de riesgo, pero ese nivel de riesgo es a juicio de ellos. Luego el juez dicta en función de lo que ve, de lo que haya... en función de lo que él haya podido instruir, ¿vale? Es verdad que en los atestados siempre está esa diligencia, valoración del riesgo, alta, extrema, muy baja, o incluso inexistente. Si en ocasiones hay inexistente, pues nos lo ponen así y ya está. Pero es simplemente del resultado de las diligencias policiales, que luego puede cambiar y no influye en la orden de protección. Y luego, lo que me preguntaba de si las órdenes tienen niveles, no. Lo que sí ocurre es que ninguna orden es igual, ¿vale? Aunque muchas veces el alejamiento y las medidas civiles son muy parecidas, no quiere decir que siempre sean iguales. Hay muchas veces en las que solo se acuerda prohibición de comunicar, porque se pueden acercar y no pasa nada, o porque viven muy cerca. Hay veces, tú lo sabes también, se han puesto 500 metros o se han puesto 150 metros, dependiendo de muchos factores de cada caso. La orden de protección es el envase que incluye muchas medidas civiles y penales. En cada caso y en función de la necesidad de la víctima, de la situación de riesgo y de lo que haya pasado, se acuerdan unas medidas u otras. Es verdad que en la práctica, pues, no, lo que más suele haber es el alejamiento y la incomunicación. Las medidas civiles, cuando hay hijos menores, también son frecuentes, y a partir de ahí, pues, cada caso es distinto, ¿vale? Sí. Bueno, yo creo que en principio, visto el 544, nos vamos a quedar por aquí. Esta comparecencia y este auto, como digo, se suelen tramitar mucho en la guardia y en violencia de género, pero no es exclusivo. No pasa nada por tramitar esto en un sumario, no pasa nada por tramitarlo en unas diligencias previas. Se celebra esa comparecencia, se dicta el auto y fuera. Detalle del trámite que no había dicho: se tramita en piezas separadas. Nosotros entramos en nuestro procedimiento, abrimos una pieza separada en paralelo y ahí tramitamos esa medida cautelar, ¿vale? Ocurre un poco como cuando tenemos que acordar, pues yo qué sé, un ingreso en prisión. Abrimos ahí una pieza, tramitamos la comparecencia expresa para ver si lo metemos en prisión o no. El fiscal viene, manifiesta lo que sea, el abogado de la defensa igual, y resolvemos si se ingresa o no se ingresa en prisión.
¿Dónde hacemos eso? En una pieza separada de situación personal, ¿vale? Pues aquí igual. Y luego el delito irá por su cauce hasta donde llegue, ¿vale? Pues yo me paro por aquí, a ver si queda alguna preguntita, alguna cosa. Bueno, pues en principio ya, si SEO quieres, nos metemos Sí. con el práctico y el otro. Son y media hora más o menos. Bueno, pero primero voy a comentarles lo de la próxima semana. Tenemos clase el martes y vamos a ver del 84 al 103, que sería desde esta semana vimos hasta la audiencia provincial, pues ahora vamos a ver desde los juzgados de primera instancia de inclusión a juzgados de paz. Y además del tema 21, del 789 al 803, que es todo esto que hemos visto, quitando, creo que son 5 o 6 artículos del 789 al 790 o así, que habla del juicio en general, pero que son importantes, además del 544. Y vamos a hacer un práctico con todos estos artículos, ¿vale? Les voy a mandar la relación de artículos que se tienen que ver bien para el práctico de las diligencias urgentes. Si se dan cuenta, hay artículos, como les comenté antes, de ley de enjuiciamiento criminal y ley de enjuiciamiento civil. Estos artículos que les mando para hacerlos prácticos son artículos que, si les ponen prácticos de esto, los artículos estos que les mandamos específicos, el 80-90% de posibilidades que les entren preguntas de esos artículos. O sea que mírense bien ese articulado, ¿vale? Y como les dije antes al principio de la clase, los que tienen instancia y van a ir al examen de auxilio con el plan, pero tienen que buscar un poquito, si el examen es el 17 de abril, tienen que ir también repasando un poquito de materia de la que hemos visto y está un poco reciente. No quiere decir que se vayan a poner a estudiar, no pueden estudiar constitución y penal a la vez, pero sí que de vez en cuando decir, hostia, voy a desconectar de penal y voy a hacer un test de constitución, pues, por ejemplo. Les viene bien hasta cuando están muy quemados de un tema. ¿Vale? Pues ya les mandé el enlace de los tests. Lo tienen ahí, el test, el práctico y el otro. Pues ahora les mando también al grupo la tarea esa y cualquier cosita, estamos en el WhatsApp y lo que sea, ¿vale? Pues nada, a medida que vayan acabando me van dando el toque por aquí para saber cuántos nos quedan, ¿vale? Y nada más, si quieren comentar algo, pues es el momento. Si no, empiecen a hacer el test. No veo a Andrea, no sé si está Andrea, que tenía que hablar con ella. No. Vale, Ángela, ya hay uno que el de 53 al 83 lo puedes abrir. No sé si empezaste por el práctico a lo mejor. Se pueden abrir los dos, pero hay que darle a actualizar primero, Ah, vale. porque se abrió a las y 20. Sí, dale a actualizar esta, Ángela. Sal y vuelve a entrar.
Sal del test y vuelve a pinchar en el enlace, Ángela. De todos modos, la página ahora va lenta, sí. ¿Sí? Es que... Sí. vale, voy a intentarlo, a ver. Porque yo hago una pregunta y me da error. Tengo que entrar otra vez. Sí. Está como bloqueada la plataforma. No me jodas. Mira, ya va mejor ya. ¿Ahora va mejor? Sí. Sí, a lo mejor es el servidor. Dice que no le deja. Que cierre la página del todo. Sí, sí, está abierta. Eso es que está pinchando en algo que no... Que cierre no... la página y que entre. Ángela, mira, cierra toda la página del test, sal de ahí y vuelve a entrar por el enlace, porque yo acabo de hacerlo y por el enlace me entra directamente. No sé si está ahí, la verdad. A lo mejor es que ya se abandonó. Ah, ya se fue. Bueno, mañana hablo yo con ella. Francisco, usted no me oye. Fran, ¿Yaisa te dijo si pudo entrar? No te oigo, tienes desconectado el... Que no estaba en la casa, no pudo Ah, entrar. vale. Entonces, yo pensé que iba a conectarse sobre la marcha. Vale. Pero bueno. Voy a hacer el último.
Sí, en la pregunta 17 dice, ¿quién conocerá del conocimiento de los recursos de apelación en el orden penal contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales? La correcta sería la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, aunque ahí ahí está integrada, se denomina Sala de lo Civil y Penal. Pero cuando hablamos de recursos de penal, pues entendemos que tiene que resolver la Sala de lo Penal, pero en conjunto es Sala de lo Civil y Penal. No hay una Sala de lo Penal, una Sala de lo Civil, una Sala de lo Social, por ejemplo. ¿Vale? Se las voy a arreglar, le voy a poner Sala de lo Civil y Penal, pero que sepan que estamos hablando de penal.